Bienvenidos al primer Pinball Tips del 2023 y esta vez los voy a hacer a trabajar un poco a todos ustedes. Vamos a armar un tablerito serie para probar nuestros pinball y no solo pinball, vamos a probar sinforolas y otros aparatos eléctricos que tengamos en la casa que nos va a venir súper útil para detectar fallas, más que nada cuando uno compra una máquina que no sabe en qué condiciones está. Y además, un pequeño detalle que vamos a tener sobre el final es... Vieron que uno prueba una máquina que tiene una falla, una bobina que está quemada, un transistor que está en cortocircuito y nos pasamos quemando fusibles. Vamos a hacer algo muy interesante para poder detectar la falla sin estar tirando fusibles como loco y que además nos permite encontrar la falla, no solo quemar fusibles. Así que ahí vamos. Bueno, ahora sí, manos a la obra, vamos a explicar un poquito esto. El circuito es muy simple, ahí lo ven en la pantalla y acá tenemos los utensilios que vamos a utilizar. Una llave térmica, dos tomacorrientes, estos son obviamente, como podrán ver, formato que usamos aquí en Argentina, es lo mismo cualquiera. Un portalámpara, que tiene que tener rosca clásica Edison. Vamos a precisar dos lámparas incandescentes. Por lo menos eso es más difícil de conseguir hoy porque están todas las de bajo consumo y solamente hay de LED o cosas por el estilo. Hay que conseguir incandescentes, lo posible que sean 40 100 watts, por ahí una de 150 también vendría bien. Tal vez en las casas de iluminación suelen haber, en las casas que venden lámparas se pueden usar cualquier tipo de lámpara, de cualquier forma. Lo importante es que tengan más o menos ese consumo. A veces las lámparas reflectoras de colores se pueden conseguir, que creo que vienen en 40 watts y en 150, así que cualquiera de esas dos van a servir. Pero que estén dentro de esos rangos de potencia, de wattaje. Y esto es un pulsador. Ves que tiene como de timbre, que vuelve a cero. Entonces la idea de esto va a ser conectar. Vamos a hacer primero una lista de lo que necesitamos. Bueno, un poco de cable, metro y medio, dos como mucho, un enchufe para conectar a la pared, a nuestro toma de corriente, la llave térmica, los dos tomas, los dos enchufes, el portalámpara y nuestro pulsador y una maderita. Yo uso una tabla de 20 por 25 más o menos, tiene que ser cómoda porque la vamos a meter medio en cualquier lado con nuestras mangueras, y unos tornillitos para enganchar todo eso. No mucho más que esto, un poco de cable que voy a usar para interconectar todo esto. Entonces la idea es que vamos a tener la entrada de alimentación con el cable y la ficha del enchufe a la pared. Entra nuestra térmica, que eso nos va a permitir cortar la corriente al resto del circuito y aislarlo. Y nos va a alimentar un toma en directo, que vamos a tener y este que va a ser el serie, que va a ser el núcleo de este circuito. Este toma va a estar en serie con la lámpara y aquí es donde vamos a conectar lo que nosotros querramos probar. El concepto, como ven en el circuito, es que la carga que yo tenga conectada aquí va a estar conectada en serie con la lámpara. Entonces, mientras más consumo tenga mi carga, más va a encender la lámpara. Si hay un cortocircuito en lo que yo conecto, la lámpara va a prender al máximo. A veces cuando hay mucho consumo, o por ejemplo ponemos una lámpara de 40 vatios y conectamos un motor o un pinball con todas sus luces que tiene arriba de 200 entre una cosa y otra, 150 o 200 vatios, que es lo mínimo que va a consumir, la lámpara está va a encender mucho. ¿Cómo sabemos si está en corto o está consumiendo mucho? Apretando el botón. Apretando el pulsador lo que va a hacer es puentear este enchufe, entonces va a ser como si estuviera un cortocircuito y ahí vamos a notar cuál es la intensidad completa de la lámpara. Entonces eso nos va a servir de comparativa. Cada vez que pulsemos aquí va a anular la alimentación que va al enchufe de nuestro aparato a probar y va a encender a full la iluminación. Entonces ahí vamos a tener una comparativa. ¿Por qué les decía de poner algunas veces lámparas de 40 o de más wattaje? Porque a veces, por ejemplo, si nosotros probamos un pinball, queremos probar la electrónica, lo más básico, por ejemplo, la fuente de alimentación que consume muy poco si no tiene carga, desconectamos todo, solamente tenemos conectada la fuente de alimentación. Bueno, lo ideal es conectar una lámpara a bajo consumo, 40 vatios, 25 vatios, para que me llegue algo de tensión a lo que estoy aplicando, si no me va a caer toda una lámpara. Entonces, al compensarlo un poquito con el consumo que va a tener la máquina, ahora luego lo vamos a ver en unas demostraciones prácticas en el uso, pero nos va a permitir poder ver lo que funciona en el circuito. Ahora, cuando yo le conecto todas las lámparas y tengo toda la máquina funcionando completa, que tiene mucho más consumo, esos 40 vatios que están aquí van a ir todos acá, porque por la resistencia esta es más alta que el circuito, y el circuito va a caer toda la tensión en la lámpara.
en definitiva, o la mayoría, pues siempre están en serie, va a haber un poco y un poco. Pero digamos que la mayoría de la alimentación, la tensión que viene de línea de los 220 voltios va a caer en la lámpara, entonces no vamos a tener tensión para probar el resto de la máquina. Poniendo una lámpara de 100 o 150, lo que hacemos es compensar un poco para que se reparta la carga y le llegue un poco más de tensión al aparato. Bueno, vamos a armar todo esto y ver cómo nos queda. Ven que es muy sencillo, es muy fácil de hacer. renebreitbad.com. Bueno, listo entonces. Tenemos todo conectado. Puse la lamparita de 40 watts. Vamos a probar. Vamos a dejarlo ya bajo principio. Lo conectamos. Le damos a la llave. Listo. No va a pasar nada porque obviamente no tenemos nada conectado. Para que vean. Esto lo que está haciendo es puentear este tomacorriente, que es el que vamos a usar nosotros para hacer las pruebas. Así que bueno, vamos a conectarle algo a ver qué hace. Por ejemplo, aquí tengo un transformadorcito de 110-220, que es otra cosa que nosotros típicamente probamos. A ver si no lo conocemos, a ver si está bien o no. Vamos a conectarlo a nuestra entrada serie primero. Conviene siempre marcarlos, luego le pueden poner una etiqueta, un cartelito que diga este es el directo, este es el serie. Acá tengo un adaptador porque está con un enchufe anterior. Bueno, y eso es lo que tiene el transformador. Ven que no tiene nada de carga prácticamente. Apenas, aquí no se ve, pero se ve apenas coloradito el filamento. Es lo normal de un transformador. El transformador, salvo que es un transformador muy grande, mucha potencia, que que exija bastante. En general, los transformadores tienen poco consumo cuando están en vacío. El consumo va a depender de que uno lo conecte en la salida. En este caso, está conectado el cargador de mi atornillador Milwaukee, y el cargador está sin funcionar, así que no tiene carga. Vamos a desconectarlo por las dudas. Ahí está. ¿Ven? La comparativa, entonces ahí nos permite comparar. Apenas coloradito está. O sea, muy poquito. Vamos a probar con alguna otra cosa que tenga un poco más de carga para ver cómo funciona. Bueno, vamos a probar con este viejo pasacassette, que es el que me acompaña en el taller generalmente. Así escuchamos en formatos un poquito vintage. Un poco de música para no ser siempre Spotify. Bueno, vamos a desconectar ahora el transformador. Vamos a conectar esto. Lo mismo, no tiene carga, así que ni enciende. Vamos a darle play. Lo mismo, la lámpara prácticamente no prende porque tiene muy poquita carga. Pero nos garantizamos que si hubiera un cortocircuito en el aparato, vamos a bajar el volumen. Si hubiera un cortocircuito en el aparato, se hubiera encendido la lámpara y no hubiera explotado nada, no me hubieran saltado las térmicas de la casa. Y esa es la ventaja principal que tiene esto. Una vez que yo ya sé que está funcionando, si quiero y tengo la seguridad de tener una llave térmica a mano, lo conecto en el otro, que es el directo. Y ahí está. Sabemos que ese tiene toda la alimentación. Y funciona más bien. Entonces, esa es un poquito la idea detrás de poner la serie. Sino poder probar equipos sin el riesgo de que queme algo. Ahora lo vamos a ver un poquito en la práctica. Yo tengo otro tablerito muy viejo, por eso aproveché para hacer este que está de nuevito. En el taller, que ya por el hecho le he dado muchísimo uso, y vamos a ver un poquito en un Rolling Stone cómo se van testeando diferentes partes de las máquinas. Bueno, vamos a ir entonces ahora a la parte práctica, cómo usamos este tablerito serie. Bueno, acá tenemos un Rolling Stone, que le estoy checando las placas, revisando a ver si funciona todo bien. Está conectado con la parte de la serie. Estoy usando un tablerito viejo que tenía en el taller para probar. Y tengo puesta la lámpara de 40 watts
que ven que apenas prende el filamento. Tengo solamente conectadas las luces de la puerta. No tengo conectada el cabezal, porque como consumen mucho, me va a hacer que prenda más la lámpara, como hablamos, para estar en serie. Y no voy a poder llegar a medir las tensiones. Entonces ahora que tenemos conectado, vamos a medir, por ejemplo, las tensiones en el rectificador. Tengo conectado ahí la puesta a tierra del multímetro. Y entonces ahí podemos ver, por ejemplo, acá tengo 30 volts. Esto sería la limitación de las bobinas, que tiene que ser un poquito más. Pero sabemos que como está en serie va a tener menos tensión. Este es la de las luces que están alternas. Esta es la que va a los 5 volts, que tendría que tener 11, 12 volts. Tiene 7,5. Y esta es la de los displays, que tenía que tener casi 190 volts. Pero eso es más o menos para tener una referencia de cómo están las tensiones. Entonces sabemos que están todas las tensiones, que están más o menos correctas, que obviamente va a tener menos porque está en serie el circuito. Y entonces sabemos que no hay un cortocircuito, que los rectificadores también. Entonces ya un primer paso, que es chequear la máquina para ver si no hay un cortocircuito y no estar volando fusibles uno tras otro, ya lo tenemos dado. Ya sabemos que las tensiones aquí están bien. Entonces lo siguiente sería conectar la fuente de alimentación, que tiene el driver. Tenemos el rectificador y el regulador de 5 volts y el regulador de la alta tensión de los 180 volts para los displays. Entonces podemos hacer un segundo paso, que sería ese. Cortamos la alimentación, volvemos a encender con la fuente conectada. Ya está conectada, entonces ahora podemos ver las tensiones que nos están llegando. Por ejemplo, al capacitor. En este caso tiene 5,4 volts. Estamos llegando casi la mitad de tensión. Por eso es que la lámpara está bastante más encendida. En este caso podemos hacer dos cosas. Ya sabemos que más o menos está bien, pero podemos optar por poner la lámpara de 100 watts, que lo que va a hacer es que quede menos tensión al tener más consumo en la lámpara. Entonces va a tener más tensión el resto de la máquina. Vamos a tener una idea más cercana de si están todos los circuitos funcionando bien, porque ya sabemos que más que nada en los circuitos de alta tensión suelen volar transistores o alguno que estén corto. Dice, todo esto sin entrar en gran detalle de las placas, que también podemos chequear primero, qué sé yo, si no están en corto los transistores, que de hecho esto lo he hecho antes de poner la placa aquí, porque la limpié y la preparé. Entonces se chequean los transistores, lo mismo con los que regulan la tensión. Sé que no están en corto, lo que no quiere decir que no esté mal la placa. De esta manera sabemos que la placa no tiene corto, que está funcionando, la luz está encendida parcialmente, lo mismo las luces de la puerta del monedero. Entonces podemos seguir avanzando con eso. Vamos a cambiar la lámpara y probar qué hace con una lámpara de 100 watts y a ver si las tensiones están más cercanas a lo que deberían ser. Vemos que la de 100 watts apenas prende, lo que es muy bueno porque quiere decir que el consumo de todo el resto es muy bajo. Tenemos las lámparas de la puerta que prenden bastante bien, así que estarían iluminadas como casi al máximo. Vamos a ver ahora lo que tenemos en nuestro capacitor. 10,4 volts, 10,5, está casi a la tensión nominal de funcionamiento. Vamos a ver cuánto tiene en el regulador de 180 volts a la salida. Este no está regulando, vamos a ver cuánto tiene en la entrada, pues ahí está todavía. Bueno, acá ya sabemos que no hay algo que no está llegando. Vamos a chequear las fichas, a ver si no hay un conector que está haciendo falso contacto. Exactamente, uno de los pines estaba haciendo falso contacto de este conector, que lo hemos cambiado de un lado del otro, pues estaba sin terminar de apretar la ficha. Entonces ahora podemos ver, tenemos 180 volts. Entonces con esto ya casi que podemos animarnos a darle tensión directa, pues ya sabemos que el consumo que tiene es muy bajo la máquina, porque la lámpara apenas prende, que las placas están regulando bien. Entonces vamos a darle ahora tensión directa, ver que tenemos los 5 volts y probar el CPU y la placa de sonido. Bueno, veamos ahora, vamos a encender la máquina, está conectada en directo. Yo ya había probado que tuviéramos 5 volts y ahí está el CPU, está arrancando. Obviamente no tengo nada conectado, así que no lo vamos a ver. Pero 0,7 pulsos, eso quiere decir que tenemos 5 volts, todas las tensiones correctas. Y vamos a ir con el siguiente paso, ya que estamos, vamos a probar la placa de sonido. Bueno, ya tenemos el CPU conectado, la placa de sonido conectada, y vamos a ver qué hace ahora. Ese pulso es el reset de la placa de sonido. Muy bien, ahí arrancó la placa de sonido, el juego ya debería estar funcionando. Ese es el test que tiene la placa de sonido para hacer. Bueno, básicamente la máquina así está jugando.
Lo que decía que entonces con la plaquita serie lo que podemos hacer con este tablerito serie es probar diferentes circuitos de la máquina antes de conectar todo y así paso a paso poder saber qué cosas están funcionando, qué cosas no y no estar volando fusibles a lo loco, pues ya sabemos, si cualquier cortocircuito que nos aparezca, la lámpara se va a encender. Si tenemos duda si es la lámpara, pulsamos el botoncito para que le dé toda la intensidad a la lámpara para poder comparar. Entonces tenemos una noción de si está consumiendo mucho por alguna cuestión o si realmente hay un cortocircuito. Eso nos va a evitar quemar transformadores, porque si hay un corto, por ejemplo, en el transformador o en algún cableado o en, por ejemplo, un puente de diodos o una conexión de estas, que uno nunca sabe, te evitas quemar el transformador, dañar algo que está más atrás. Vamos a probarlo ahora en la time zone que tenemos acá, que es electromecánica, y está conectada, la máquina está encendida la térmica, no prende la luz, nada, la máquina está apagada. Vamos a encenderla. Y ya ven que la lámpara enciende un poco a pesar de que no tengo nada encendido. ¿Por qué? Porque ya está encendido el transformador, ya hay alguna bobina que por ahí ya está queriendo funcionar. Y miren lo que hace cuando intento encenderla, que esto lo hace cuando aprieto el botón. La lámpara levanta la cantidad de consumo que tiene porque está tratando de hacer funcionar los relés y todo eso y aumenta el consumo de la máquina, por lo tanto la lámpara se va a encender más y me va a caer la tensión en la máquina. Eso es lo que no me permite que funcione. Entonces vamos a probar con la lámpara de 100 watts. Bueno, estamos con la de 100 watts, ven que enciende mucho menos que la otra, con la máquina en stand-by. Vamos a ver si logra encender. Ahí está. Cuando aprieto el botón, se encienden las luces, quedan retenidas, o sea, ya le alcanza la tensión suficiente a la máquina y vemos que enciende más, pero la máquina vemos que ya está. Digo, no sé si va a funcionar, vamos a probarlo. Ahí lo intentó y se desconectó. ¿Por qué? Porque tenemos más consumo. Pero bueno, ya sabemos que el motor funciona, que la máquina funciona, que no hay un cortocircuito. Y en base a eso podemos decir, bueno, ahora sí, me arriesgo, bajo la térmica, cambio de lugar el conector y levanto la térmica. Y la máquina funciona, enciende, entonces ya nos evitamos tener que estar lidiando si hay un cortocircuito, si hay un cable pelado, lo que fuera, que nos cause un problema. Bueno, y acá estamos con la segunda cosa que habíamos hablado, y vamos a usar este fusible que está quemado, que justo lo encontramos en una placa, que es el segundo fusible que tiene quemado y con un cable puesto por arriba. Y lo que hice es ponerle en vez el del alambrecito, el alambre ese fusible que tiene, le conectamos una bobina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros cuando a veces queremos probar una bobina que se queda en cortocircuito, que está mal la bobina o que está mal el transistor que la maneja, o una lámpara nos queda encendida de flash, o inclusive hasta el circuito de luces, lo que hacemos con esto es evitar que nos salte el fusible. Inclusive hay unos que no sé si lo han visto, que es una especie de fusiblito que tiene un interruptor térmico que se resetea. Uno le da cuando saltas, aprieta el botón y resetea. Pero el problema, lo que nosotros necesitamos saber es en qué momento aparece ese cortocircuito. Entonces con esto nos va a quedar conectado en serie, en este caso una bobinita. Este es un relay que tenía acá, viejo, de una máquina electromecánica, que tienen bastante alta impedancia, tiene una resistencia bastante alta, son de máquinas electromecánicas, así que entre 25 y 40 volts va a funcionar sin mayor problema. Entonces lo podemos usar para una gran variedad de cosas. Obviamente, según lo que vayan a usar, van a tener que cambiarlo. Si quiero chequear luces generales que están conectadas a 6 volts, voy a tener que usar otra cosa. Y más cuando el consumo de las lámparas es bastante. Entonces ahí sí, por ahí puedo ponerle un zocalito de una lámpara acá y poner una lámpara de, digamos, no sé, 6 volts. De esas tipo dicroica que son de 50 watts. Con eso voy a hacer lo mismo. En el caso que haya un cortocircuito, la lámpara se encenderá a máxima potencia, lo mismo que nos pasa con el tablerito serie, pero no vamos a quemar nada. Y cuando nosotros logremos ver dónde es que tenemos el cortocircuito, porque vamos a poder seguirlo con la máquina encendida, la lámpara se va a apagar y nos va a quedar en serie con el resto de las luces, se van a iluminar y ya está. Vamos a probarlo ahora esto en una máquina para ver más o menos cómo funciona. Vamos a verlo más o menos acá. Este es un ejemplo en este pinball que está sin hacerle nada, bastante sucio. Como ven, ya hay fusibles que no los tiene. Bueno, pusimos nuestro fusible acá, que es lo que tiene los 50 volts con las bobinas. Y ahí está el relaycito. Entonces cuando encendemos la máquina, se toma
el relay, porque obviamente hay un mínimo consumo de algún relay que esté por querer encender o algún consumo de 50 volt ahí. Entonces cuando intento encender la máquina, vemos que el relay que tiene que trabar no le llega toda la tensión porque está reducido por la bobinita que tenemos en serie. Entonces eso nos permite, ahora por ejemplo ya trabó, va a encender las lámparas, zumba porque le falta tensión, porque obviamente la tensión que va a esa bobina está dividida en las dos, pero nos permite hacer un montón de otros chequeos. Por ejemplo, si no sé, va a funcionar el motor y me salta el fusible, yo le pongo esto, hago girar las levas del motor y veo en qué momento el relay ese se toma o no se toma. Y eso lo podemos hacer con varias cosas. Lo mismo con una lámpara, que si se enciende tal lámpara salta el fusible. Para eso es lo que está bueno hacer. Cuando tenga el problema del cortocircuito, el relay se va a activar. Podemos buscar otro relay que consuma un poquito más o una bobina un poquito más grande para asegurarnos que tenga más tensión el resto del circuito y el funcionamiento sea más parecido a lo normal, digamos. Lo mismo con las luces. Si quiero poner las luces, ven, tiene un fusible de 10 o 15 amperes. Entonces el consumo, como es bastante grande, lo ideal es ponerle algo que esté un poquito cercano, pero que si hay un cortocircuito se tome toda la tensión, lo que nosotros tengamos en serie, sea el relay o sea una lámpara, y evitemos que nos salte el fusible y no podamos detectarlo. Entonces de esta manera nosotros podemos ir paso a paso probando cada cosa y ver dónde es que se activa para saber dónde es que se nos excede el consumo. Bueno, espero les haya sido útil este videito tutorial instructivo, como quieran llamarlo, para hacer este maravilloso tablero serie que les va a servir para probar pinball, una sinfonola que viene destrozada y no saben si conectarla a la pared para volar la mitad de la luz de la casa, un transformador, un taladro o cualquier cosa que tengan ahí en su casa que quieran chequear. Ideal, acuérdense, una lámpara de 40, una de 100, una un poquito más grande también viene bien, y nuestro fusible loco, en este caso con un relay, que ya sabe, como les conté, lo podemos poner con lámparas, con otras cosas, y así poder probar un circuito sin hacer saltar los fusibles y poder encontrar en qué momento exacto nuestro fusible se quema. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo Pinball Tips.